Los bebés no murieron. Los vendí por $1.000.000. Esas fueron las últimas palabras que Meline le susurró a su amante por teléfono, sonriendo como quien acaba de ganar el premio gordo. Ella no tenía idea de que su marido ya estaba de pie en el pasillo escuchando cada palabra de su traición. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y la justicia. Espectadores, ¿alguna vez han confiado tanto en alguien que su traición se sintió como un cuchillo en el pecho? ¿Qué harías en ese momento? Caleb Harrison no había dejado de temblar desde la llamada telefónica. Llevaba 7 días de viaje a Johannesburgo y 3 días menos de cerrar un contrato que podría haber salvado su consultoría. Pero cuando la voz de Meline se quebró al otro lado de la línea, dijo: Caleb, los bebés no sobrevivieron. Tuve complicaciones. Nació muerto, todo se derrumbó en su interior. Canceló las reuniones, hizo las maletas y tomó el siguiente vuelo a casa. La culpa lo carcomía por no haber estado allí, por perseguir acuerdos mientras su esposa sufría sola. En el avión, seguía viendo su rostro en su mente, pálido y roto, susurrando la noticia. Cuando aterrizó en Boston ya había anochecido. Le pidió un Uber a Logan, sin molestarse en llamar a su conductor habitual. El viaje fue silencioso, excepto por el conductor que preguntó una vez si estaba bien. Caleb asintió, con la mano presionada contra su frente. ¿Cómo pudo ser? Sus gemelos, sus primeros hijos, desaparecieron antes de que pudiera siquiera sostenerlos en sus brazos. Todo lo que quería era llegar a casa para abrazar a Meline y llorar juntos. El Uber se detuvo en la entrada. Caleb le dio una propina al conductor, cogió su maleta y se quedó en la puerta de la tranquila casa suburbana. En la otra mano llevaba un ramo de mentiras, pequeño y lastimoso comparado con el peso de lo que habían perdido. Tomando una respiración profunda, empujó la puerta para abrirla. La casa olía ligeramente a velas de vainilla. Por un segundo creyó oír silencio. Luego vino risa. No fue una risa quebradiza y rota, sino una risa plena y continua que lo detuvo en seco. La voz de Meline, brillante y viva, se escuchaba por el pasillo. Se le revolvió el estómago. Siguió el sonido hacia su estudio, donde la puerta estaba ligeramente entreabierta. A través de la grieta, sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Brandon, los bebés no murieron. Los vendí. $1.000.000 para los gemelos. ¿Puedes creerlo? Caleb se quedó congelado. Su agarre sobre la maleta se hizo más fuerte hasta que le dolieron los nudillos. Su mente lo rechazó al principio. Jet lag, cansancio, una frase mal escuchada. Pero entonces la risa apagada de Brandon se filtró a través del altavoz del teléfono y Meline volvió a hablar. No, él no lo sabe. Él cree que tuve complicaciones. El pobre tonto acortó su viaje para consolarme. Él nunca sospechará. La visión de Caleb se nubló. Cada célula de su cuerpo gritaba que debía entrar y exigirle que repitiera esas palabras en su cara. Pero algo más frío se instaló en él. Sus años en ciberseguridad le habían enseñado. Cuando se descubre una brecha, no se hace sonar la alarma. Tú miras. Te reúnes. Eres una trampa. Se apartó de la puerta, esforzándose por respirar con normalidad. Cuando Meline finalmente lo notó minutos después, corrió hacia adelante y guardó su teléfono en su bolsillo. Caleb, llegaste temprano a casa, exclamó, abrazándolo. Él le devolvió el abrazo, con el rostro oculto entre su cabello. Para ella, él era el esposo afligido. Para sí mismo, era un hombre vacío, que ya planeaba una venganza tan brutal que rezaría para que los bebés hubieran muerto en lugar de vivir para verla. Caleb permaneció despierto mucho después de que Meline se durmiera, su cuerpo rígido junto al de ella. Ella dormía profundamente, respirando suavemente, con el brazo doblado sobre la sábana como siempre lo hacía después de largos días. Para cualquier otra persona, parecía una esposa afligida, agotada por la pérdida. Para Caleb, parecía una mujer que se había reído de vender a sus propios hijos horas antes. El teléfono brillaba tenuemente en la mesita de noche, con la pantalla apagada. Caleb lo cogió con cuidado, con el corazón retumbando en sus oídos. Lo conectó a su portátil,
deslizando el cable en el puerto con la precisión de un hombre acostumbrado a gestionar infracciones delicadas. La aplicación de grabación, instalada meses antes por insistencia de Meline, había registrado todo. La recordaba explicándoselo entonces, con ojos serios. Si alguien vuelve a tergiversar mis palabras, tendré pruebas. Ahora la prueba era un arma de doble filo. A través de sus auriculares, su voz se derramaba como veneno. Brandon, los bebés no murieron. Los vendí. $1 millón por gemelos. El audio era nítido, condenatorio. La risa de Brandon Cole siguió baja y burlona. Caleb guardó todos los archivos, etiquetándolos cuidadosamente, copiando no solo las grabaciones, sino también los hilos de texto, las marcas de tiempo, los registros de llamadas. Cada detalle se convirtió en un clavo en el ataúd que estaba construyendo para ella. Se recostó en la silla, mirando la figura dormida al otro lado de la habitación. Las imágenes inundaron su mente. Meline el día de su boda, con el velo temblando mientras prometía para siempre. La forma en que se agarró el estómago cuando le dijo que esperaban las charlas nocturnas sobre nombres, sobre los colores de la guardería, y ahora desaparecidas, vendidas por $1 millón a cambio de sangre. Caleb apretó la mandíbula. Las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba que alguien que pudiera revelar la verdad. Desenterrar lo que había escondido. Revisó sus contactos cifrados y seleccionó un número. Hacía años que no lo usaba, pero algunos recursos nunca se agotaban. Las investigaciones de Derek Chow fueron la respuesta áspera. La voz de Caleb era baja y firme. Derek, soy Caleb Harrison. Necesito tu ayuda. Urgente. Pagaré lo que sea necesario. Una pausa. Luego, un cambio de tono. Ha pasado tiempo. ¿Qué tienes entre manos? Mi esposa, un hombre llamado Brandon Cole, y el hospital donde dijo haber dado a luz. Lo quiero todo. Derek exhaló lentamente. Suena complicado. ¿Seguro que estás listo para lo que pueda encontrar? Estoy más que listo, susurró Caleb, con la mirada fija en la tranquila silueta de Meline. Tráeme la verdad. Considera lo hecho, dijo Derek. La llamada terminó. Caleb cerró la laptop, deslizó el teléfono de nuevo sobre la mesita de noche y volvió a la cama. Meline se movió ligeramente, suspirando, y luego se durmió más profundamente. Caleb se acurrucó a su lado, rodeándola con el brazo por la cintura como si nada. Había cambiado. Durante 3 días, Caleb mantuvo el rostro firme en el dolor, una máscara cuidadosa que impedía que cualquiera adivinara la verdad. Respondía a las llamadas de los clientes con una firmeza hueca, aceptaba guisos de los vecinos y se sentaba a rezar con la misma cabeza gacha que una vez usó en un funeral. Por la noche, yacía junto a Meline y dejaba que el ritmo de su respiración lo arrullara en un silencio que sabía a hierro. No sospechaba. Solo sentía dolor. Entonces, en los márgenes de ese dolor, Derek comenzó a presentar sus hallazgos a trozos, lentos y quirúrgicos. La esencia no era dramática. Eligieron un estacionamiento municipal bajo las farolas de sodio. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. Derek se subió al auto alquilado y pasó una pequeña unidad cifrada por la consola. Empezaré con lo básico, dijo en voz baja. ¿Quieres pruebas? ¿Quieres el porqué? Aquí está el porqué. Caleb tragó saliva y deslizó la unidad en su bolsillo como si fuera una moneda cargada. Derek corrió por el sendero. Meline se registró en una clínica privada en Wooster con su nombre de soltera. La clínica funciona con procedimientos registrados. Saqué el registro de admisiones. Hay una cesárea marcada con fecha y hora y firmada con las iniciales. El médico mencionado tiene la licencia revocada. Se modificaron las fechas de la ecografía. El llamado certificado de nacimiento sin vida tiene firmas que no coinciden con el registro estatal. Pasó el pulgar por el borde de la unidad y luego agregó, y transferencias bancarias, grandes sumas enviadas a través de cuentas fantasma. Una transferencia importante se realizó alrededor de la fecha de la cirugía. Caleb sintió cada línea como un golpe. Se imaginó las cunas blancas que había construido, el móvil que había elegido en línea, los nombres que él y Meline habían susurrado en la habitación de los niños, rostros que parpadeaban en el recuerdo,
Meline riendo en la cocina durante una cena, Brandon demorándose demasiado en sus mensajes. Nunca se le había ocurrido cuestionar al amigo que había traído vino esa semana, o las bromas casuales durante el brunch. Entonces no había lugar en el dolor para la idea de traición. Derek giró la computadora portátil para que Caleb pudiera ver imágenes fijas. CCTV granulado de la salida trasera de la clínica. Una mujer con capucha ayudó a Meline a subir a un sedán. Una bolsa de mensajería cambió de manos. El clip fue breve. La imagen estaba lavada por la luz de la mañana, pero era suficiente. Se llevaron a los bebés, dijo Derek en voz baja. Los niños estaban vivos cuando salieron de ese lugar. Observó atentamente el rostro de Caleb. Si los quieres de vuelta, involucramos a las fuerzas del orden y actuamos rápido. Estas operaciones dispersan a los bebés rápidamente. Son difíciles de rastrear una vez que desaparecen en una red. La mandíbula de Caleb se tensó. La rabia y algo más frío se desenrollaron en su interior. Había sido un hombre que confiaba en su esposa, confiaba en la vida que habían planeado. Ahora la confianza parecía un hábito ingenuo que había superado de la noche a la mañana. ¿Y Brandon?, preguntó, saboreando el nombre como una píldora amarga. Derek se encogió de hombros. Es un amante con acceso. Habla con soltura. Pero no es el arquitecto. Al menos no en apariencia. La voz de Derek se endureció. Puedo rastrear las transferencias. Seguir las pistas para encontrar cuentas fantasma, pero necesitamos fuerza legal, citaciones, órdenes judiciales y un equipo policial listo para actuar en los lugares que estoy rastreando. Muévete despacio y el rastro se enfría. Caleb cerró su mano alrededor del disco como si fuera un detonador. Caleb se quedó mirando la unidad cifrada hasta bien entrada la noche. El resplandor de su computadora portátil proyectaba sombras duras sobre las paredes de la oficina. Arriba, Meline se había quedado dormida después de otra copa de vino, suspirando como una mujer abatida por la tragedia. Para cualquier otra persona, parecía frágil, agotada, incluso merecedora de lástima. Para Caleb, ella parecía alguien ensayando líneas de un guión que creía que él nunca cuestionaría. Deslizó la unidad en su caja fuerte, cerró la puerta de metal con un clic silencioso y se reclinó en la silla. A la mañana siguiente, le preparó el desayuno. Ella lo miró con ojos suavizados mientras él deslizaba un plato de tostadas y huevos frente a ella. No debiste haberlo hecho, susurró ella, echándose el pelo hacia atrás. Ya has pasado por bastante, murmuró, apretándole la mano. Quiero cuidarte. Sus labios temblaron y puso su mano sobre la de él. Eres demasiado bueno conmigo, Caleb. No sé qué haría sin ti. Las palabras se retorcieron como un cuchillo. Él sonrió de todos modos, firme, como había sonreído el día de su boda cuando ella juró para siempre. Ella no se dio cuenta de cómo su mandíbula se tensó antes de girarse hacia el fregadero. Más tarde por la tarde, se sentó frente a un abogado de divorcios en una oficina con paredes de cristal en el centro de la ciudad. La lluvia caía sobre las ventanas. El abogado, un hombre de cabello plateado llamado Collins, golpeó su bolígrafo contra un bloc de notas. Queremos discreción, dijo Collins. Esto significa que preparamos todo silenciosamente y archivamos cuando usted nos da la orden. La voz de Caleb era tranquila, casi distante. Motivos, adulterio y fraude. Tendré pruebas. Cuando se lo diga, quiero que sea público. No quiero dejarle espacio para escaparse. Colin lo estudió por un momento y luego asintió. Comprendido. Cuando Caleb llegó al camino de entrada esa tarde, ya se había vuelto a colocar la máscara. Meline lo recibió en la puerta. Su bata fue reemplazada por un suéter ajustado y unos jeans. Ella parecía más joven cuando sonrió así, inclinándose para besarlo suavemente. He estado pensando, dijo. Quizás deberíamos hacer un viaje corto cuando me sienta mejor. Solo nosotros dos. Le oprimió el pecho. Eso suena perfecto, murmuró, apartándole un mechón de cabello de la cara. Pero primero, tu cumpleaños. Quiero hacer algo por ti. Algo especial. Sus ojos se iluminaron, con un destello de sorpresa. Mi cumpleaños. Caleb, no tienes que hacerlo. Yo quiero hacerlo.
La interrumpió con suavidad. Invita a quien quieras. Amigos, familia, Elise, a todos. Te celebraremos. Ella extendió la mano y le acarició la mejilla. De verdad eres mi ancla. Él le besó la palma, ocultando la tormenta en sus ojos. Esa noche, después de que Meline se durmiera, Caleb salió y marcó un número que Dererick le había dado. Sonó 2 veces antes de que respondiera una voz firme. Detective Morales, delitos graves. Soy Caleb Harrison, dijo en voz baja, paseándose a la sombra de la luz del porche. Tengo pruebas de una red de adopciones ilegales. Mis hijos están vivos. Mi esposa los vendió. Siguió una larga pausa. Necesitarás pruebas, dijo finalmente Morales. Las tendrás, respondió Caleb. Pero quiero que esto se gestione bien. Sin filtraciones ni deslices. Cuando te muevas, quiero que sea el fin de su mundo. Morales exhaló en la línea. Trae lo que tengas mañana. Prepararemos una orden judicial. Caleb guardó su teléfono en el bolsillo y miró las ventanas oscuras de la casa. A través de las cortinas, pudo ver a Meline moverse mientras dormía, girándose hacia su lado de la cama, donde creía que pertenecía. Su pecho se apretó, no de amor, sino con el dolor crudo de la traición. Dentro de la casa, Meline soñaba con risas y regalos, sin sospechar jamás que la fiesta que le estaban preparando terminaría en cadenas. Caleb permaneció despierto a su lado, escuchando el ritmo superficial de su respiración. Ella murmuró algo mientras dormía, una risa suave como si ya estuviera abriendo regalos en sus sueños. Sus ojos fijos en el techo, fríos y agudos. La mujer a su lado soñaba con cintas y velas. Soñó con grilletes. Justo después del amanecer, se levantó con el cuerpo pesado, pero su mente aguda como una espada. Meline todavía dormía profundamente, acurrucada entre sábanas que olían levemente a lavanda. Caleb estaba de pie en la puerta, observándola con la mandíbula apretada. Susurró en voz baja, sí, vienen regalos. Luego se puso el abrigo y se fue. A última hora de la mañana, ya estaba aparcado fuera del recinto, con el maletín en el asiento a su lado. Le dijo a Meline que necesitaba hacer algunos recados, tal vez pasar por la oficina. Ella no lo había cuestionado. Estaba demasiado ocupada buscando vestidos en línea, planeando qué tono de rojo llamaría la atención en su cumpleaños. La imaginó arriba en el espejo del dormitorio, girando para sí misma, ciega a la horca que esperaba más allá de las velas. En el interior de la estación, la gente zumbaba con voces bajas y el ruido de papeles. Un sargento de escritorio le señaló hacia una oficina trasera donde esperaba el detective Morales. Las mangas de la camisa del detective estaban arremangadas, la corbata aflojada y el café humeaba sobre el escritorio. Se levantó cuando Caleb entró, con la mirada fija. «¿Tú, Harrison?» Caleb asintió y dejó el maletín, deslizando una unidad cifrada por el escritorio. Dererick sacó todo: registros del hospital, transferencias bancarias, grabaciones de audio, la voz de mi esposa. Morales no lo tocó de inmediato. Primero estudió a Caleb, midiendo la postura del hombre, la furia que se escondía bajo el dolor. Finalmente, cogió la unidad y la conectó a su ordenador portátil. La pantalla se llenó de documentos y archivos de audio perfectamente organizados. Abrió uno al azar. Un certificado falsificado, todavía estampado en letras mayúsculas. Abrió otro. La risa de Meline, aguda y despreocupada, seguida de su voz. Los bebés no murieron. Los vendí por dinero. Morales congeló la reproducción y dejó que el silencio se prolongara. Esa es ella. La voz de Caleb era baja. Esa es ella. El detective se reclinó y se frotó la mandíbula. Esto es pesado, Harrison. No estamos hablando solo de fraude. Esto es trata de personas. Interestatal organizado. Quizás internacional. ¿Quieres ir tras ella? Tendremos la ley de tu lado. Pero una vez que nos mudemos, no habrá forma de volver a guardar esto en una caja. Divorcio, titulares, juicio. ¿Estás listo? Los ojos de Caleb se oscurecieron y su tono era plano. Ella vendió a nuestros hijos como si fueran muebles.
Ella ya no es mi esposa. Ella es una criminal y quiero que la atrapen en el acto de fingir que es inocente. Morales golpeó el escritorio con su bolígrafo. ¿Cómo? Caleb sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo. Su propia lista de invitados escrita a mano. Su cumpleaños es dentro de 4 días. Le dije que estoy planeando una fiesta. Ella invitó a sus amigos más cercanos. Todos en quienes ella confía. Entonces es cuando reproduzco la grabación. Entras tan pronto como su voz llena la habitación. Quiero que todos vean lo que ella es. El detective estudió la lista y luego lo miró. Por dentro, vestidos de civil y por fuera, uniformados. Cuando des la señal nos aseguraremos de que ella no salga de esa casa sin esposas. Caleb cerró el maletín y se enderezó. Bien. Déjala creer que es amada. La hará caer más fuerte. Cuando regresó a casa esa noche, Meline estaba en la cocina, tarareando mientras revolvía la salsa para la pasta. Ella se giró con una sonrisa, con las mejillas sonrojadas por la estufa. Estuviste ausente todo el día. Trabajar. Caleb la besó en la mejilla, saboreando la sal de la traición debajo de la suavidad. Solo recados, dijo suavemente. Tu cumpleaños va a ser perfecto. Ella se apoyó en él, sonriéndole en el pecho. Arriba, su lista de invitados brillaba en la pantalla de su computadora portátil. Una semana después de que Caleb presentó la demanda de divorcio, el mensajero le entregó un sobregrueso sellado con el sello del condado. Se quedó en la puerta durante un largo momento, el sonido de los niños del vecindario jugando débilmente en la distancia. Dio vueltas al sobre entre sus manos, sintiendo en su interior el peso de la ley, un arma atada en Manila. Mañana era su cumpleaños. Mañana caería la máscara. Metió el sobre en su maletín y lo cerró con un suave clic. Cuando entró en la cocina, Meline estaba glaseando un pastel que había pedido antes, tarareando en voz baja. Ella levantó la mirada. Su sonrisa era tan brillante como las velas que planeaba encender. Llegas justo a tiempo, dijo, señalando la pila de platos. Ayúdame a poner la mesa. Caleb se arremangó y obedeció, colocando los platos uno a uno, con movimientos deliberados y controlados. Para cualquiera que los observara, parecían compañeros sanando juntos, encontrando la alegría de nuevo. Solo Caleb sabía que el verdadero invitado de honor mañana sería la verdad. Esa noche, mientras ella se duchaba, él ensayó. Estaba de pie en la sala, agarrando el micrófono que había alquilado con la excusa del karaoke, mirando las sillas vacías como si la sala ya estuviera llena. La imaginó riendo entre amigos, a Elise bebiendo vino, a Brandon acercándose demasiado. Imaginó el silencio repentino cuando su propia voz llenó el aire, resonando en las paredes. Practicó cómo se pondría de pie, cómo le entregaría los papeles, cómo no se inmutaría cuando ella suplicara. La mañana llegó brillante y fresca. Los globos se balanceaban contra el techo y el aroma a pastel especiado inundó la casa. Invitados empezaron a llegar con botellas de vino, bolsas de regalo y cálidos abrazos. Elise entró primero, con un vestido verde y 2 botellas en la mano, besando la mejilla de Meline con exagerado cariño. Brandon la siguió, con una leve sonrisa, recorriendo la habitación con la mirada antes de posarse en Meline como un hombre hipnotizado. Caleb saludó a cada invitado con calidez, con la mano firme y la sonrisa practicada. Para ellos, era el esposo devoto, el hombre que había planeado una celebración para sacar a su esposa del dolor. Para sí mismo, era un director de orquesta que afinaba su orquesta antes de la primera nota estruendosa. Al anochecer, la sala bullía de charlas y tintineo de copas. Meline flotaba entre todo, radiante con un vestido carmesí, su risa resonando como campanas. Se detuvo una vez, apoyándose en Caleb con la copa en alto. «Realmente te superaste», susurró, con los ojos brillantes. «Esto se siente como la felicidad otra vez». Caleb la besó en la mejilla, sus labios apenas rozando su piel. «Entonces hagamos lo inolvidable». Mientras se encendían las velas. Y cuando llegó el pastel, la sala quedó en silencio a la espera de su brindis. Caleb dio un paso al frente, con el micrófono caliente en la mano. La multitud se volvió hacia él, con las copas en alto.
Meline sonrió radiante, esperando palabras de amor. En cambio, el pulgar de Caleb presionó play. Su propia voz llenó la sala. Los bebés no murieron. Los vendí por dinero. La risa se apagó. El silencio cayó pesado como una piedra. El sonido de su voz resonó contra las paredes, agudo e innegable. Los bebés no murieron. Los vendí por dinero. Las copas se congelaron a medio camino de los labios. Un tenedor cayó al suelo. Elise parpadeó. Su sonrisa se endureció y luego se desvaneció por completo. El rostro de Brandon palideció, su cuerpo rígido junto a la puerta. La risa de Meline vaciló, luego se apagó, su copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra la madera. «Apaga eso», jadeó, con la mirada moviéndose desesperadamente de un rostro a otro. No es lo que parece. La expresión de Caleb. Estaba tallado en piedra. Sostuvo el micrófono con firmeza, dejando que la grabación volviera a sonar, esta vez más fuerte hasta que fue innegable. Los bebés no murieron. Los vendí por dinero. Un murmullo recorrió a los invitados, la incredulidad se palpaba en el aire. Alguien susurró, «Dios mío». Otra se tapó la boca con los ojos abiertos de horror. Meline se abalanzó sobre el micrófono con manos temblorosas. Caleb. Por favor, no entienden. Pero Caleb fue más rápido. Retrocedió un paso y sacó el sobremanila de su maletín. El sello del condado brillaba bajo las luces. Lo dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo que silenció incluso su «por favor». «Feliz cumpleaños», dijo con frialdad. «Aquí tienes tu firma de regalo, los papeles del divorcio». Le fallaron las rodillas. Se agarró al borde de la mesa con los ojos abiertos de pánico. «No lo entiendes», balbuceó, con lágrimas en los ojos. «Lo hice por nosotros, por el dinero. Nos estábamos ahogando, Caleb. Te fuiste, fracasando, y yo vendiste a mis hijos». Su voz quebró como un látigo. La furia atravesó la máscara. Ni muebles, ni acciones, nuestros hijos. Eligieron la codicia por encima de la vida, por encima del amor, por encima de mí. Meline se volvió desesperada hacia los invitados, con las manos extendidas. «Por favor, tienen que creerme. No fue así». Elise se removió incómoda, apretando con fuerza su vaso. Brandon intentó acercarse sigilosamente a la puerta, con el sudor cayéndole por la frente, pero antes de que nadie pudiera moverse, la puerta principal se abrió y entraron 2 agentes uniformados, seguidos por el detective Morales de civil. «Mateline Harrison», anunció Morales con voz firme. «Está arrestado por fraude, tráfico de menores y conspiración». La sala se llenó de asombro. Meline se quedó paralizada, y su sonrisa pintada finalmente se transformó en horror. «No», susurró ella sacudiendo la cabeza. «No, Caleb, tú los llamaste. ¿Tú me hiciste esto?» Caleb no respondió. Él simplemente observó cómo las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas y el metal se clavaba en su piel. Sus gritos llenaron la habitación, desesperados, estridentes, el sonido de una mujer viendo su mundo derrumbarse. «No puedes hacer esto», gritó mientras los oficiales la guiaban hacia la puerta. Sus ojos se dirigieron a Caleb una última vez, salvajes y suplicantes. «Me amaste una vez, Caleb, por favor». La voz de Caleb era firme, casi tranquila, pero se escuchó a través de la aturdida sala. «El hombre que te amaba murió en el momento en que te reíste de vender a nuestros hijos». Los invitados se quedaron paralizados, algunos llorando, otros demasiado conmocionados para hablar, mientras la puerta se cerraba detrás de los oficiales. La casa estaba en silencio ahora, salvo por el leve zumbido del micrófono que Caleb aún tenía en la mano. Lo dejó suavemente, como un hombre que deposita flores en una tumba. La habitación quedó congelada por la sorpresa, el eco de la voz de Meline aún resonaba en las paredes. La policía ya había dado un paso al frente y Morales anunció el arresto. Meline se sacudió hacia atrás, liberándose del agarre del oficial. Su vestido carmesí temblaba con cada respiración superficial. «No fui yo», gritó con voz ronca. «No todo fue culpa mía».
Sus ojos se movían salvajemente, recorriendo la multitud hasta que se fijaron en una figura cerca de la mesa de vino. Elise. Ella fue quien lo organizó. Ella me los presentó. Todas las cabezas se giraron a la vez. La sonrisa de Elise se derrumbó. El vaso se le resbaló de la mano y se astilló contra el suelo. Magdalena. Ella siseó, con la voz tensa. Cierra el pico. Pero Meline se lanzó hacia adelante, con su cuerpo tenso contra las esposas y la desesperación derramándose de ella como sangre. Ella me dijo que no abortara a Caleb. Ella me dijo que podría hacer una fortuna en cambio. Ella conocía a los compradores. Ella fue quien nos unió. Ella me llevó a esa clínica. Ella permaneció durante la cirugía. Ella firmó los papeles. Ella está más involucrada que yo. La multitud se quedó sin aliento, una inhalación colectiva. Alguien murmuró. Dios mío. Otro susurró. Sabía que esa mujer era problemática. El rostro de Elise se puso pálido y luego se endureció. Bruja mentirosa, escupió. Me arrastraste a tu lío. El detective Morales la interrumpió con voz cortante. Elise Grant, no te muevas. Dos agentes vestidos de civil entraron, con las manos ya sobre sus brazos. Elise intentó retroceder, pero su talón se enganchó en el borde de la alfombra. Le agarraron las muñecas y las retorcían tras la espalda con precisión experta. El chasquido metálico de las esposas resonó en el silencio atónito. Caleb permaneció inmóvil, mirando cómo las dos mujeres que una vez habían llenado su casa de risas ahora se desmoronaban en figuras que gritaban y forcejeaban bajo las manos de la policía. Meline gritó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No quería hacerlo. Solo quería que sobreviviéramos. Caleb, por favor, tienes que creerme. Su respuesta fue hielo. Vendiste la supervivencia a costa de tu alma. Elise se retorció mientras los oficiales la arrastraban. Hacia adelante, su voz cortando el caos. ¿Crees que estás a salvo ahora, Caleb? ¿Crees que esto termina aquí? Hay más de ellos. Gente con dinero, poder. Nunca los tocarás. Morales se inclinó mientras la arrastraban hacia la puerta. No necesitamos tocarlos todos esta noche. Solo tú. Los invitados se apretaban contra las paredes, susurrando oraciones, abrazando a sus hijos o moviendo la cabeza con incredulidad. Las velas de cumpleaños aún ardían en el pastel, su cera goteaba en silencio, intacta. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de los oficiales, Caleb tomó el micrófono nuevamente. Su mano estaba firme ahora, la tormenta dentro de él se calmó por un momento. Miró a la multitud restante, con los ojos abiertos por el horror, y dijo simplemente, la fiesta ha terminado. Los invitados se apretujaron contra las paredes mientras las dos mujeres eran arrastradas por la sala de estar. Los gritos de Meline resonaron contra la lámpara. Elise maldijo como un animal acorralado. Afuera, el aire frío de la noche reducía el ruido a la mitad. Las luces intermitentes de los coches patrulla pintaron de rojo y azul la calle del suburbio. Vecinos observando el espectáculo a través de las cortinas. Caleb lo siguió en silencio, como si caminara detrás de una procesión fúnebre. En el recinto, el aire olía a café rancio y acero. Caleb permaneció rígido detrás del cristal mientras el detective Morales se inclinaba sobre la mesa hacia Meline. Sus manos esposadas temblaban. Habla, dijo Morales. La voz de Meline se quebró. Era Becker. Así se llama. Él organizó el pago, trajo hombres trajeados y una mujer con un portapapeles. Elise me dijo que estaba a salvo, que tenía médicos en nómina. Pensé que sus palabras se disolvieron en sollozos. En la otra habitación, la sonrisa de Elise vaciló cuando Morales repitió el nombre. Entonces ella lo abandonó. El tono de Elise era amargo. Bien. Becker es el intermediario. Él dirige las transacciones, mantiene el flujo de efectivo y hace que las transferencias parezcan limpias. Tiene una casa de campo frente a la Ruta 47. Pero estás perdiendo el tiempo. Al amanecer, todos se habrán ido. Morales presionó más fuerte. ¿Dónde exactamente encontramos a Becker? Ella puso los ojos en blanco. Centro. Su oficina parece una aburrida empresa de seguros. Piso superior,
Puerta Roja. No te lo puedes perder. En cuestión de una hora, vehículos indistintivos rodearon la dirección. Caleb esperaba en el asiento trasero del auto de Morales, con los nervios tensos. A través del parabrisas, vio cómo arrastraban a Becker fuera de su oficina con un traje arrugado. Su cabello plateado peinado hacia atrás, su rostro pálido pero desafiante. «¡Abogado!». Becker ladró, pero su voz tembló. En la estación no pasó mucho tiempo. Becker se quebró cuando le mostraron la declaración de Elise. «¿Crees que me importa tu pequeña obra de moralidad?». Él escupió. «¿Quieres a tus hijos? Está bien, te llevaré allí. Pero después de esta noche, habrá otra casa, otro comprador. No se puede matar la demanda». La mandíbula de Caleb se apretó y sus puños se apretaron. «No necesito matar la demanda. Solo necesito a mis hijos». El convoy se puso en marcha nuevamente, esta vez con las sirenas sonando y los motores a todo volumen en la noche. Caleb estaba sentado en la segunda camioneta, golpeando con fuerza mientras Becker, ahora esposado y acorralado, los guiaba. «Granja en la ruta 47», murmuró Becker. «Salud femenina de Riverside». Un cartel viejo con la pintura descascarada. «Parece que no hay nada». La camioneta disminuyó la velocidad a medida que la figura del edificio emergía de la oscuridad. Desde fuera todo parecía sencillo. Un porche hundido, ventanas polvorientas y un cartel torcido. Pero Caleb sintió que se le encogía el pecho cuando Morales susurró en la radio: «Vámonos». La noche se hizo añicos. Las puertas se astillaron, las botas resonaron, se oyeron gritos, los oficiales inundaron los pasillos, las linternas atravesaron habitaciones estériles. La respiración de Caleb se detuvo cuando vio a Becker empujado contra la pared, gritando nombres mientras los policías pasaban a su lado. Luego vino el sonido, los agudos y crudos gritos de los bebés, docenas de ellos. Los oficiales salieron con pequeños bultos y los colocaron con cuidado sobre mantas en el césped. La voz de Morales sonaba sombría mientras contaba. «Más de 50». Caleb se tambaleó hacia adelante, sus ojos escaneando frenéticamente. Y entonces los vio. Dos cuerpos diminutos llevados uno al lado del otro, chillando al unísono, con papeles sujetos a sus mantas, sus gemelos. Cayó de rodillas, con los brazos abiertos, mientras el oficial los bajaba para abrazarlos. Su calor llenó el hueco de su pecho, sus gritos se hundieron en su piel como una marca. Por primera vez en semanas, el susurro entrecortado de Caleb se tranquilizó: «Papá está aquí». La noche era un caos bajo los reflectores. Filas de bebés rescatados yacían envueltos en mantas sobre la hierba. Las enfermeras corren entre ellos con botellas, tanques de oxígeno y murmullos tranquilizadores. Los oficiales se movieron rápidamente, registrando nombres, tomando fotografías y etiquetando a cada niño para los registros oficiales. Caleb se quedó congelado en el centro de todo, con dos bultos en sus brazos. Sus gemelos. Sus gritos golpeaban su pecho, frágiles y reales. Por un momento, el resto del mundo se oscureció y él los meció, susurrando sus nombres entre lágrimas. Una funcionaria del gobierno dio un paso al frente, una mujer con traje azul marino y ojos cansados. «Señor Harrison», dijo, arrodillándose a su lado, «basándonos en los registros y las declaraciones, creemos que estos son sus hijos, pero la custodia no se puede transferir formalmente hasta que se complete la confirmación del ADN. Es la ley». A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. «¿Cuánto tiempo?». 48 horas, dijo. «Lo haremos por la vía rápida. Mientras tanto, usted tendrá derechos de visita y los niños permanecerán bajo protección estatal». Se inclinó y le susurró a los bebés antes de que se los llevaran. «Papá está aquí. Te llevaré a casa. Lo juro». Por la mañana, la historia ya aparecía en todos los titulares. Desmantelada red de tráfico de menores. Más de 50 bebés rescatados. El disparo de Becker llenó las noticias junto a la mueca de Elise y la cara rota de Meline. Las familias de bebés desaparecidos comenzaron a inundar las líneas telefónicas de ayuda, desesperadas por recibir noticias. Caleb ignoró el ruido. Todo su ser estaba fijado en dos cosas.
El juicio y el momento en que pudo abrazar a Isen y Grace sin ninguna sombra de duda. Semanas después, el Palacio de Justicia se llenó de tensión. Los periodistas abarrotaron las escaleras, con las cámaras encendidas, mientras dentro la galería rebosaba de familias y espectadores. Caleb estaba sentado en la primera fila, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras su hermana estaba en casa cuidando a los gemelos hasta que se decidiera la custodia. Meline entró primero, una sombra de la mujer con la que una vez se casó. Sus ojos se dirigieron hacia él, suplicantes. Elise la siguió, todavía con un aire de desafío venenoso y la barbilla levantada como si las cadenas fueran joyas. Becker llegó el último, con su arrogancia despojada, su rostro pálido y cubierto de sudor. Tras ellos entraron médicos, enfermeras y oficinistas. Cada cómplice que había convertido a inocentes en ganancias. La intervención del fiscal sonó como un mazo. Estos acusados conspiraron para traficar con niños recién nacidos. Tomaron a los más débiles entre nosotros y los vendieron como propiedad. Esta noche, la ley exige lo que le corresponde. Meline se interrumpió rápidamente en el estrado. Su voz se quebró mientras se aferraba a las excusas. Pensé que era la única manera. Nos estábamos ahogando en deudas. Caleb. Pensé que si los entregaba por dinero, podría arreglar nuestras vidas. Elise dijo que era seguro. Sus ojos se clavaron en él, húmedos y desesperados. Pensé que lo entenderías. La mirada de Caleb era de piedra. Él no parpadeó. Elise escupió cuando fue su turno. No pretendáis ser santos. Ella le siseó al jurado. El mundo entero vende algo. Simplemente vendí lo que tenía disponible y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Su risa era amarga y su sonrisa quebradiza. Finalmente, Becker cedió bajo el peso de la evidencia. Libros de contabilidad, transferencias bancarias, sobornos en hospitales. Su imperio se derrumbó en el silencio de la sala del tribunal mientras se exhibían documento tras documento. La voz del juez, cuando llegó, resonó como un trueno. Por delitos de trata, conspiración y fraude médico. Este tribunal condena a Meline Harrison, Elise Reynolds, Gerald Becker y todos los cómplices identificados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los jadeos recorrieron la galería. Las familias lloraron, algunas de dolor, otras de alivio. Meline se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. Elise se puso rígida y su máscara de orgullo se hizo añicos. Becker bajó la cabeza, la lucha finalmente lo abandonó. Caleb se quedó quieto, respirando lentamente, dejando que el momento penetrara. Justicia, justicia brutal, permanente. Entonces el mazo del juez golpeó una vez más. Además, ha regresado la confirmación del ADN. Esto demuestra más allá de toda duda que los bebés gemelos recuperados en la redada son los hijos biológicos de Caleb Harrison. Se restituye por la presente la custodia al padre, con efecto inmediato. Las palabras sonaron más fuertes que cualquier frase. Caleb se quedó sin aliento cuando dos trabajadores estatales entraron con Isen y Grace en sus brazos. Sus piernas temblaban mientras se levantaba, extendiendo los brazos y las lágrimas caían libremente cuando las colocó contra su pecho. Su calor, sus gritos, sus pequeños puños aferrándose a su camisa. Todo por lo que había luchado era real, sólido, vivo. La voz del juez se suavizó, casi humana. Señor Harrison, lleve a sus hijos a casa. Afuera, las cámaras disparaban destellos frenéticos y los periodistas gritaban preguntas. Pero Caleb no oyó nada de esto. Abrazó a Isen y Grace y le susurró una promesa en su suave cabello. Estás a salvo. Eres mía. Y nada jamás te podrá alejar de mí otra vez. Salió a la luz, no como una víctima de traición, sino como un padre que llevaba a casa todo lo que el mundo había intentado robarle. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, el silencio se sentía seguro. Espectadores, si estuvieran en el lugar de Caleb, ¿qué harían? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.